Bienvenidos una vez más a escudriñar las Sagradas Escrituras, a aprender cada día de lo mucho e infinito que hay que aprender de ellas, porque son la palabra de Dios revelada y es infinita como lo es Dios. Cada día el Señor tiene que decirnos. Y vamos a escudriñar el capítulo 4 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, los versículos 1 al 5, que dice así: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizar la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amado Dios, tú nos has advertido las cosas, tú nos has dicho lo que sucede. Ayúdanos a tener espíritu de discernimiento para no caer en las trampas de estos espíritus engañadores que, disfrazados de verdad, hablan mentira y engañan. Ilumínanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ya en algún estudio hace unos tiempito atrás, hace unos meses atrás, dijimos que los postreros tiempos significaba desde el día en que el Señor nació, ascendió al cielo el día de Pentecostés hasta la segunda venida. O sea que ese es el inicio y el fin de los últimos tiempos. Estamos viviendo en el tiempo neotestamentario, en la era cristiana, y eso significa los últimos tiempos. Y añitos después, muy poquitos años después de que el apóstol Pablo profetizara esto, ya esos espíritus engañadores estaban en la iglesia, diciendo mentiras y engañando. Hoy proliferan por todo lado. Apostatan de la fe. Apostatar quiere decir enseñar lo contrario a la verdad. Es poner en contra de la fe cristiana una doctrina diferente. La fe cristiana dice que el ser humano es justificado por Cristo mediante la fe. Que el ser humano no puede hacer nada para ganar su salvación, que no es cuestión de lo que hace, sino lo que Dios hizo por él. Pero hay cantidad de doctrinas que enseñan lo contrario, que fundamentan la salvación en las obras humanas, en la piedad humana, en la moral humana y no en la obra de Cristo. Empezando porque ni las obras humanas son buenas, ni la piedad humana es buena, ni la moral humana es cierto, eso es un engaño. Dice, en los postreros tiempos, y en ellos estamos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores. Hoy hay engaño por todo lado. Hoy proliferan centros de predicación supuestamente cristiana, que muchos de ellos, de cristianos, no tienen nada. Pero ¿cómo se descubren? Si todos usan la Biblia y todos dicen ser cristianos. Escudriñando a profundidad las Sagradas Escrituras. No hay otra manera. Escudriñando juiciosamente las Sagradas Escrituras. Investigando. Porque el enemigo se viste como ángel de luz, se viste como oveja, o sea, se disfraza de cristiano, o sea, sus mensajes son aparentemente muy cristianos, pero por dentro es un lobo rapaz. Dice, y por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizar la conciencia, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Desde que me conozco he escuchado siempre doctrinas que prohíben a la gente comer ciertas cosas. Que prohíben a la gente vestirse de cierta manera. Me pregunto yo, ¿y eso en qué contribuye para la salvación? Por el contrario de contribuir, lo que provoca es la ira de Dios, porque eso es anular el sacrificio de Cristo en la cruz, en cambio de validar y de aceptar y
conformarse a la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo, se está diciendo que la cruz no valió, que quedó incompleta y que hay que hacer algo de nuestra parte para complementar eso que Cristo hizo en la cruz, porque Él dejó el trabajo a medias. O sea, eso es lo que Pablo dice, eso es pisotear la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho claramente desde el Antiguo Testamento en Génesis 15 que el hombre justificado es por la fe en Cristo y la obra que Él hizo. No por lo que cada ser humano hace, se pone o no se pone, toma o no toma, come o no come. Eso no es lo que es. O sea, cuando se enseña que cumpliendo la ley es que uno va al cielo, eso es apostatar de la fe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no es así, que la ley tiene como propósito enseñar la gravedad del pecado y la impotencia y la poquedad humana, la bajeza humana, no salvará a nadie. Y cuando se enseña la ley es cuando empiezan las reglas, que tú no hagas esto, que no hagas aquello, que no mires este programa, que no mires aquel programa, que no te juntes con cierta persona, que no saludes a ciertas personas. Y me pregunto yo, ¿y eso como para qué sirve? ¿Eso agrada a Dios? ¿Eso lo va a convencer de que nos dé la salvación? No. Ahora, y Pablo dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. Los cristianos, verdaderamente que Dios nos ha llevado a la fe, todos sabemos que nosotros estamos inscritos en el libro de la vida por la gracia de Dios mediante la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es una obra de Dios mismo. Que al llevarnos a la fe y creer y confesar a nuestro Señor, somos salvos. ¿Por qué? Porque Él pagó por los pecados de toda la humanidad. Él pagó la deuda que cada ser humano tiene con Dios por causa del pecado. Él nos reconcilió con el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo nosotros recibimos ese beneficio? Por medio de la fe. Por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La fe, la gracia, resuelve el problema que ninguno podía resolver. Ponernos en paz con Dios, que nuestros pecados no se tienen en cuenta porque son borrados ante el trono de Dios. Y luego sí hemos explicado bien las obras que Dios nos ha preparado para hacer. O sea, amar al prójimo y hacer el bien. Pero no amamos al prójimo para ser salvos, ni hacemos el bien para ser salvos. Amamos al prójimo porque somos salvos y Dios nos amó, y amamos al prójimo porque esa es la manera de demostrar que somos hijos del Padre Celestial. Pero los que apostatan de la fe enseñan lo contrario. Todo lo condicionan a lo que usted hace y deja de hacer. Inclusive hay doctrinas que prohíben hasta que usted se junte, si pertenece a esa iglesia, con personas de otra iglesia o personas comunes y corrientes. ¿Dónde dice eso? ¿Y eso para qué? Eso es volver al yugo de la esclavitud, que Pablo siempre recalcó a los Gálatas: no vuelvan al yugo de la esclavitud. Entonces, mis hermanos, escudriñemos las Escrituras, porque hoy estamos rodeados de falsas doctrinas, de revelaciones, que no son más que espíritus engañadores. La revelación válida y sobre la cual debemos medir todo es las Sagradas Escrituras. Por eso dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Pero mis palabras, que son las enseñanzas de Jesucristo, no pasarán. No hay otra medida o canon. Cuando los antiguos terminaron de compilar los libros, los 66 libros de las Sagradas Escrituras, se reunieron en uno de los concilios. Para ello fue el concilio de Yamnia, en una isla. Y por el Espíritu Santo definieron que esos eran los 66 libros autorizados y revelados por Dios, suficientes para la salvación del ser humano. Ahora resulta que no es suficiente. Ahora toca añadirle a la Biblia revelaciones, porque la Biblia quedó incompleta. No, la Biblia, como decíamos en otra oportunidad, nos dice lo que necesitamos, no lo que queremos saber. Y las revelaciones vienen muchas veces cuando nosotros queremos ser curiosos y saber lo que no nos interesa. Y por lo general no es Dios quien nos lo revela, ya sabemos quién. No necesitamos más revelación, la revelación es Cristo, nuestro Salvador. Lo que tenía que revelarse al hombre, suficiente para la salvación, está en las Sagradas Escrituras. Por eso el apóstol Pablo dijo a Timoteo:
Tú enseñas las Sagradas Escrituras porque son inspiradas por Dios. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar en doctrina. Entonces, escudriñemos las Escrituras para que esas doctrinas de demonios no nos engañen, porque caemos fácil en las garras de ellos. Se enseñan unas doctrinas que ni siquiera tienen fundamento en la Biblia y todo el mundo dice amén. Doctrinas como el arrebatamiento, doctrinas como otro poco de doctrinas que surgen como el declara y tendrá y todo ese poco de doctrinas no tienen fundamento bíblico, no surgen de una enseñanza seria de las Escrituras. Surgen más de comentarios de hombres mentirosos que las Escrituras. Y todos le decimos amén. Nosotros no podemos decirle a todo amén, hermanos. Hay que escudriñar y saber qué es lo que decimos. No sea que resultemos confesando cosas que ofenden a Dios. Entonces, mis hermanos, escudriñemos las Sagradas Escrituras para ser sabios. Y nos hacen sabios para la vida eterna, para la salvación. Amado Dios, perdónanos por todas las veces que hemos dudado de tu palabra y no nos conformamos con ella, sino que queremos agregarle cosas que queremos saber. Nuestra curiosidad, y no. Tú no nos has autorizado a meternos donde no debemos. Tú nos has enseñado lo que necesitamos saber. Y tú eres verdadero. Y si eso es lo que necesitamos, porque tú lo has dicho, así será. Juan dice que muchas cosas hiciste tú, pero que las que él escribió, pero estas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengáis vida eterna. Punto, para eso es. La Biblia no está para adivinarnos el futuro. La Biblia está para reafirmarnos la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo y conocerlo, para reafirmar la fe en ti, Señor. Permite y ayúdanos, Señor, a tener firme nuestra fe en ello. Encomendamos nuestras vidas, en tus manos nos quedamos en este día. Amén.